A petición de un amigo, vamos a ver cómo se juega Futmundo y también algunas claves que dan un poco el haber jugado ya varias temporadas, ¿no? Bueno, he generado aquí varias ligas de prueba con la finalidad también de ocultar la real en la que estoy jugando actualmente y no dar datos que no deba. En el Futmundo, como veis, tenemos una serie de pantallas. La primera es aquella donde tenemos la alineación. Depende cómo se generen las ligas, pero habitualmente yo voy a hablar del caso más común, que es que el que sea el administrador otorga un presupuesto y unos jugadores base. Entonces, sean con los jugadores base, con los que nos vienen por defecto, ¿no? Es decir, de toda la parrilla de jugadores, en este caso aquí en la Liga Española, eh, unos cuantos nos son asignados, más un dinero, los alinearíamos aquí. Tenemos las cuatro líneas, ¿no? La de portería, defensa, centrocampistas y delanteros. Nosotros aquí podemos además cambiar las formaciones. Esto es interesante también porque, como vais a ver, hay formaciones en abierto y otras que tienen un candadito que exige entregar una serie de mondos. Los mondos los tenemos aquí marcados, yo tengo aquí 847 y se pueden aumentar por dos vías, la del pago, pero que eso va un poco en contra de los principios, ¿no? Del juego lúdico, sin más, y también viendo anuncios. Hay una manera en la que uno puede visualizar una serie de anuncios y nos permitiría ampliar las alineaciones. Esto puede ser muy interesante porque, eh, por ejemplo, podemos tener muchos centrocampistas, ¿no? Los centrocampistas a veces puntúan muy bien, o muchos delanteros, ¿no? Una delineación con cuatro delanteros, si es que los tenemos, pues puede ser darnos un rendimiento muy alto, ¿no? Es decir, habitualmente en Futmundo interesa alinear pocos defensas y más centrocampistas y delanteros. Entonces las opciones que vienen de base sí que nos da una opción con cinco centrocampistas, pero la de 6 o la posibilidad de cuatro delanteros serían, bueno, pues en base a ver una serie de anuncios. Bueno, como veis eso, en cualquier caso, sean los jugadores que fueren que tuviéramos, tendremos que alinear unos dentro del campo y otros como suplentes. Esto es importante si está habilitado porque habitualmente es posible hacer cambios hasta una hora antes, ¿no? Vamos, hasta que empiece el partido. Una hora antes, habitualmente los equipos anuncian cuáles van a ser las alineaciones, entonces una estrategia es eso, una hora, 50 minutos, media hora antes, observar quiénes van a salir y si yo tenía en el banquillo, claro, y aquí no tengo jugadores porque esto es una simulación, pero si alguno de mis jugadores no va a jugar o se lesionó de última hora, yo lo saco y si tengo en el banquillo uno que sí va a jugar, pues aprovecho a sacarlo, ¿no? Más cosas. El... Después, la segunda pestaña que tenemos es la de clasificación, ¿no? Estas tres rayitas implican, una vez ya hayan empezado los partidos, aquí saldrían los jugadores y las puntuaciones que han recibido. Entonces, con eso, bueno, pues las puntuaciones que han recibido, las puntuaciones que conseguimos en la jornada, en la general, podremos ver a los otros equipos, es decir, yo aquí, si hubiera otras personas jugando, podré mirar la comparativa, ¿no? De los distintos equipos. Incluso van a salir remarcados aquellos jugadores que hayan sido los más destacados en su posición. Todo eso nos va a dar pistas de cuáles son los jugadores que más nos están mereciendo. Ahora una cuestión muy importante. El Futmundo tiene dos elementos que tenemos que tener en cuenta para jugarlo bien. Uno es muy evidente y es escoger los jugadores que mejor puntúen. Como sabéis, los jugadores, nosotros escogemos cada día nos aparece en esta pestañita de las flechas una parrilla también de jugadores que están disponibles para ser fichados, es decir, no podemos fichar cualquier jugador, podemos fichar los que aparezcan aquí
o bien hacer una oferta directa a un jugador. En cualquier caso, de eso que nos va apareciendo, nosotros tenemos que seleccionar aquellos jugadores que creamos que van a jugar, claro, que van a jugar y lo van a hacer bien. Entonces, lo que nos interesa es intentar dar con aquellos que tengan posibilidades de titularidad y ir viendo, ir comprobando que esos jugadores tienen buen rendimiento. En vídeos anteriores hemos visto que aparecerán por ahí eh, bueno, pues tendencias del año pasado, tendencias también de las actualizaciones que ha habido de última hora con los equipos, con lo cual, bueno, eso son pautas de ver eso, ¿no? Es decir, nosotros podemos fijarnos en esos vídeos en los que se analizó la tendencia general del año pasado y cómo este año están reaccionando otras personas, pero también podemos entrar a un jugador determinado. Yo en un jugador dado puedo mirar en su gráfica, puedo ver cómo se está revalorizando la última semana. Puedo ver el historial de compras y ventas, que también me puede dar una idea de si otros jugadores, otras personas están interesadas en ese jugador. Y puedo venirme aquí y ver más cosas. Yo puedo ver, bueno, un recorrido más amplio de cómo han ido ganando o perdiendo valor y también las puntuaciones que han tenido en años anteriores. Pero por eso hicimos un vídeo eh, a finales de la temporada anterior porque era más fácil de ver, como os comentaba. Sí puedo ver de cada jugador, claro, aquí voy jugador a jugador, que es un poco más lento, pero sí puedo ver el número de puntos, el número de partidos y luego las medias desglosadas entre local y visitante. Entonces, bueno, la media total estará en algún punto intermedio, ¿no? Con lo cual, si queremos mirarlo de manera individual o ver una trayectoria más larga, es decir, más allá de lo que yo os comentaba en torno a lo que hicieron la temporada anterior, sino bueno, ver cuál ha sido un poco el recorrido del jugador, pues podemos ver, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un jugador que tiene una tendencia alcista, ¿no? Es decir, ha ido jugando más partidos, ha ido sumando más puntos y sus medias han ido siendo más altas, ¿no? El año pasado, ya lo decíamos en vídeos, que fue un romper de este jugador, ¿no? Pasar de 69 a 200 puntos, pues es tener un rol mucho más principal y por eso fue un jugador que se revalorizó mucho. Entonces, ese es un criterio el que decía que tenemos que buscar jugadores que jueguen, que hagan puntos. El otro está en la cuestión de la especulación. Como a fin de cuentas nosotros para conseguir los jugadores tenemos que hacer ofertas que superen a lo de los contrarios, es decir, cuando aparece la parrilla, yo hago una oferta al jugador que quiera, siempre y cuando tenga espacio, dinero no supere un límite salarial, puedo hacer ofertas a quien quiera y los demás jugadores, las demás personas no saben a quién estoy yo ofreciendo. Pero la cuestión está en que, claro, tengo que acertar con hacer una oferta mayor. Cuanto más dinero tenga yo, más margen tengo para hacer esas ofertas. O habrá jugadores que en cualquier caso a lo mejor son tan caros. Aquí no hay ninguno especialmente caro, ¿no? Creo. No, no parece. Pero, por ejemplo, si yo quisiera ahora Mbappé, Mbappé vale pues posiblemente el dinero que tengamos ya asignado a comienzo de temporada, ¿no? Con lo cual, va a haber jugadores que al comienzo de la temporada no voy a poder tener conmigo, no voy a poderlos mantener y tengo que ir jugando bien porque eso va a repercutir en que me den puntos y me den en relación a eso el juego otorga un dinero, es decir, estará configurado para una relación entre el rendimiento y el dinero que se me dé por parte de la máquina, pero también hay una parte de la especulación. Por ejemplo, con el mismo Hugo Duro, se ve aquí, como hemos mirado antes, que está creciendo. Si yo ficho este jugador, dentro de unos días valdrá más. Con lo cual a mí me interesa, ¿no? Se puede ver que está creciendo además mucho, a razón de casi de unos 300, más de 300.000 euros diarios. Entonces, especialmente estos jugadores que están subiendo interesan mucho porque si yo lo voy a tener, lo tengo ahora y lo puedo vender dentro de 5 días, pues dentro de 5 días quizás en lugar de valer 32 o casi 33 millones, pues valdrá 34 y medio. Además, otra cosa importante a saber es que
nos pueden hacer ofertas los otros jugadores, pero la máquina también hace ofertas. Es decir, si yo ficho a Hugo Duro, mañana lo pongo a la venta, pues mañana posiblemente en lugar de 32.800 valdrá 33.100 y puede la máquina hacer una oferta por debajo de su precio o por encima. La máquina puede ofrecer según precios, pero o sea, según la cantidad, o sea, la magnitud del precio original, pero puedo llegar a ofrecer quizá hasta 4 millones más. La máquina es más generosa cuanto más caro es el jugador. Entonces, para la especulación a mí me interesa fichar jugadores caros porque va a haber más margen. Es decir, por ejemplo, si yo ficho a Lemar, pues a lo mejor lo puedo fichar, bueno, además aquí está bajando de precio, pero si yo le fichase, pues a lo mejor la máquina, en lugar de ofrecerme 2.400 me ofrece 3 o 3.200. En cambio, si ficho Hugo Duro, la máquina puede que me ofrezca 34, quizá 35 con mucha suerte, ¿no? Es decir, hay una cuestión proporcional. Jugadores más baratos o un jugador de 1 millón, pues la máquina no me ofrecerá más allá de una diferencia a lo mejor de 50.000 euros, 80.000 si tengo mucha suerte. Cuanto más caro es el jugador, la máquina hasta un cierto límite, que digo, pues quizá los 3 los 4 millones, puede ofrecer de más. Con lo cual ahí está el juego del segundo aspecto. Es decir, además de que yo tenga buenos jugadores, me interesará tener un conjunto de jugadores que sacar y a lo mejor uno, dos, tres jugadores según el límite de jugadores que se haya impuesto en vuestra liga. Es decir, eso lo decide el administrador, pero tendréis que ver qué jugadores necesitáis y quizá unos poquitos que podemos comprar y vender, teniendo siempre en cuenta que al, al comienzo de cada jornada hay que estar en números verdes, ¿no? Es decir, aquí ahora mismo esto, bueno, es un número como cualquiera, está en número, o sea que es un número que ha dado simplemente abrir la prueba. Está en números verdes y eso significa que yo estoy preparado para cuando dentro de 5 días o 5 días y 14 horas empiece la siguiente jornada, puedo jugarla y la máquina me da los puntos. Si yo estuviera en números rojos al comienzo de una jornada, no sumaría ni puntos ni recibiría el dinero. Entonces, la estrategia está en que si una vez ha empezado ya la jornada, o sea, si la jornada empieza un jueves, un viernes, pues una vez ya haya empezado, no antes, yo puedo fichar y ya sí ponerme en números rojos y tengo toda esa semana para vender hasta el siguiente jueves o viernes que empiece, ¿no? Ahí es donde se hace la diferencia. Es bueno que además hacerlo pronto porque la máquina quizá durante unos cuantos días va a estar haciendo ofertas que van a ser a la baja. Es decir, vas a necesitar 4 o 5 días para encontrar una oferta o quizá hasta 6 hasta que encuentres una oferta que realmente merezca la pena. Entonces no es bueno tampoco si queda un día para que empiece o 2 días para que empiece la jornada a ficharlo porque no vas a tener margen para aprovecharlo. ¿Sí? Luego, tenemos el cuarto icono, este que tiene el micrófono. Claro, aquí no aparece nada, pero sería el listado de fichajes. Aquí puedes comprobar que has fichado, que han fichado los demás o que has fichado tú. Es interesante también para ver a qué precio, ¿no? Hay días que uno ofrece y no consigue el jugador, porque si otro ofrece más dinero o ofrece lo mismo, pero antes la máquina se lo entrega al otro y puedes ir viendo qué han ofrecido los demás, cuál es la tendencia, ¿no? Si los otros jugadores sobrepujan mucho, es decir, añaden mucho valor al jugador cuando lo quieren fichar o lo hacen de manera más ajustada para que tú pienses cuál es la mejor estrategia a la hora de pujar, porque claro, también pagar más por un jugador también es un presupuesto que pierdes en principio, salvo que el jugador se revalorice, pero aún así, aun cuando se revalorice, cuanto más barato lo puedas fichar, pues mejor, como en todos los mercados, ¿no? En la siguiente pestañita tenemos todos los equipos, que esto es lo que vimos en esos vídeos. En los anteriores vídeos fuimos recorriendo, ¿no? Es decir, aquí tenemos todos los jugadores y los podemos ver pues agrupados por posiciones, por sus nombres, por los puntos que lleven, por la media, por lo que valen. Esto es interesante, bueno, pues chequearlo y lo vamos a ir haciendo jornada a jornada si se puede
bueno, pues vemos tendencias de alza, tendencias de baja, em, y también aquí también veríamos qué jugadores, es otra forma de ver qué jugadores han sido fichados. Como esto es una liga de prueba, pues no aparece, pero si no, aparecerían aquí los nombres de quienes los han ido comprando, ¿no? Bien, eh, vamos acabando y voy a terminar dando algunas claves importantes, una síntesis de lo más relevante con otra página que nos va a venir muy bien. Esto en principio, bueno, pues aquí podría estar habilitado algo, pero normalmente, al menos nosotros no lo usamos para nada. Eh, Tendríamos aquí, bueno, si se activará la copa, pero eso también es una función que depende del administrador y puede no usarse. Y aquí, claro, aquí estoy yo solo, pero el... Ah, pero vamos a ver cosas interesantes. Como veis, aquí tengo una valoración del equipo. Esto es la suma de lo que valen esos jugadores aleatorios que la máquina me ha asignado, ¿no? Em, si yo voy haciendo, si van subiendo de valor por sí mismos, o si yo voy fichando jugadores que entran, que veo que suben, es decir, los que tenga de partida, los que fiche después, el valor del equipo irá subiendo. Claro, si yo vendo, bajará, pero eso no significa nada malo. Al fin de cuentas, mi activo de esta empresa virtual es la suma entre lo que valen mis jugadores y el dinero que yo tenga ahorrado. Con lo cual, eso es lo que tenemos que ir viendo, que el total sube, que sube la suma de lo que valen los jugadores más aquello que yo tengo de remanente para fichar. Aquí además, bueno, podemos ver también, ¿no? Es decir, podríamos ver si hubiera otros equipos, los podríamos ver. Aquí en finanzas, ahora mismo no hay nada, pero si entráramos nos va a dar un listado, bueno, sí hay un poquito, nos da un recorrido de lo que hemos ido haciendo, el presupuesto, de lo que hemos ganado y perdido, o sea, de dinero al vender o al comprar jugadores y también lo que nos van dando jornada a jornada, ¿no? En los conceptos que se establezcan, ¿no? Pues por los puntos, en unos casos, por la posición que hemos quedado en una jornada, se nos van a ir dando, ¿no? Podemos verlo eso en ingresos o en gastos, ¿no? Vale. Entonces, ya sí, para terminar, pregunta importante que, bueno, pues se aprende con el tiempo, salvo que seáis especialistas y sepáis al detalle qué jugador va, o sea, sepáis todo acerca de la liga, la pregunta es, vale, yo tengo que, la parte de la especulación es sencilla en el sentido de que uno ve esa tendencia, esa es casi la clave más importante, la tendencia que tienen los jugadores y sobre todo al comienzo de la liga es muy importante verlo porque es lo que va a hacer las diferencias al final. Es decir, al principio siempre vamos a ir cortos de dinero para armar una buena plantilla, al final tendremos más, pero ese más, la diferencia con otros competidores es si hemos especulado bien y eso, bueno, pues lo vamos viendo en esas tendencias, ¿no? Lo normal es que, además hay paradojas, porque a veces un jugador que a lo mejor esté jugando bien, pero si puede no subir tanto, porque al final la subida depende de los otros usuarios. Si en general la gente lo está comprando, sube de precio. A veces hay disparidades, ¿no? Es decir, puede haber un jugador que todavía no ha ganado la confianza o algo nos indica. En cualquier caso hay que tenerlo en cuenta. Si vemos que no sube, una de dos, puede que haya desinformación sobre ese jugador, pero lo más normal es que los otros jugadores, los usuarios, las personas, sepan que algo sepan, ¿no? Que ese jugador se va a ir a un torneo internacional, que está por salir del equipo, si va en números rojos, aunque juegue bien, puede ser una cosa. Pero la otra cuestión es cómo sabemos que quiénes van a jugar, salvo eso, que ya os digo, que estéis muy pendientes. Si yo pongo alineaciones probables, sin más, en internet, me van a salir varias páginas que son muy interesantes para chequear.
Una de ellas, por ejemplo, es esta Fútbol Fantasy, donde tenemos todos los equipos y, bueno, pues te dan, yo por ejemplo, a la vez podemos mirar y nos dan, en este caso, nos dan con porcentajes los jugadores que ellos creen que van a jugar. A veces dan dos opciones si tienen dudas y también el porcentaje que consideran de los jugadores que, bueno, pues quizá no salgan de titulares, pero aún tienen probabilidades, ¿no?, de jugar. Esta página está muy bien. Y jornada perfecta yo también la consulto, ¿no? A veces es interesante porque a veces difieren, entonces, bueno, pues hay que asumir, ¿no? También que puede ocurrir que no nos den el resultado, no nos den el mismo resultado y ya tengamos que decidir por nosotros mismos, ¿no? Entonces, mira, esta, por ejemplo, jornada perfecta, en este caso no da porcentajes, pero sí que da anotaciones, ¿no? Y luego aquí una leyenda un poco, ¿no? De un poco de distintas cosas, ¿no? Si son titulares indiscutibles, si son suplentes pero les toca jugar, si ahora mismo está en un buen momento, ¿no? Vienen de una buena trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, esta página, Jornada Perfecta, tiene muchas más cosas, hay bastantes más herramientas que ver en torno a esto, pero con estas indicaciones yo creo que sería suficiente para saber los dos aspectos clave a la hora de jugar, ¿no? Es decir, hay que construir una alineación más o menos equilibrada en la que yo, bueno, pues pueda cubrir los puestos conforme a una cierta estructura. Ah, mira, sí que tenía, no me había dado cuenta, yo sí que tenía jugadores, es decir, siempre que abres tienes, ¿no? Entonces, pues yo puedo, aquí por ejemplo me han puesto a este portero, a ver, no, no le quiero aquí, aquí. Bueno, ahora necesita, ah, mira, Sibera, ¿no? Pues nada menos, no está mal. ¿No? Iría yo pues en cada posición poniéndolos, ¿no? Es decir, tengo que cubrir una alineación porque cada puesto que se queda algún puesto libre son puntos que dejo de sumar o incluso creo que en algunos casos pueden llegar a penalizar. Entonces, una vez yo tengo ya claro que tengo una alineación cerrada, a partir de ahí, o sea, una alineación suficiente, quizá incluso si se puede tener algún suplente mejor, porque a veces hay sorpresas, pues a partir de ahí los que me quedaran, aquí veis, pues yo ahora me van a quedar un par de ellos aquí de partida, me dan muy poquito. Bueno, no está tan mal, ¿no? O sea, ahí me han dado cuatro suplentes. Bueno, pues ya juego yo con ello, con cuántos suplentes, hasta cuatro se puede tener, con cuántos me quiero quedar, con cuántos puedo poner a la venta. Y teniendo en cuenta una cosa más, que cuando se juega el primer partido, claro, uno tiene la suerte de que si el primer partido es por ejemplo, el Celta Valladolid, perdón, Valencia, y yo tuviera jugadores del Celta, del Valencia, con esos sí voy a poder jugar. Es decir, con esos de partida los pongo directamente, no los tengo que poner suplentes. Todo el resto de la jornada ya juego con los que haya salido. Es decir, como yo voy a saber hasta una hora antes los titulares del Celta Valencia, saco esos. Si tuviera alguno del Valencia que no va a jugar, a lo mejor no lo pongo ni de suplente. Pero a partir de ahí cierra. Es decir, yo salgo con los que salgo. El resto ya no puedo. Ya, lo único que podría hacer es una hora antes o unos minutos antes de que empiece el partido, en cualquier caso, es cambiar de suplente a titular. Y a partir de eso, los que no hayan entrado aquí, yo puedo empezar a especular con ellos. De hecho, en el momento que empieza la jornada, los jugadores, si no los voy a querer mantener, supongamos que yo a Romeo no le quiero a la larga, pues yo puedo tenerle aquí por si debo sacarle en esta jornada, por si, yo qué sé, por si Diego López no juega, le saco, pero una vez empieza la jornada yo puedo venderlo sin problema. O sea, es decir, una vez empieza la jornada, esa jornada lo tengo y podría especular incluso con jugadores que estén aquí en el banquillo, siempre y cuando eso, claro, yo no los quiera mantener a largo plazo. Eso ya depende de las opciones de cada uno. Entonces, con esto hemos visto lo esencial de cómo funciona un poco el menú, qué opciones nos da.
Y un poco esa estrategia que debemos tener para construir una alineación ayudados, ¿no? Pues si no sabemos con seguridad, ayudados para que tengamos los jugadores necesarios, que pensemos que van a jugar y van a sumar. Claro, a lo largo de la liga, al principio tendremos jugadores, algunos de mucho valor y otros lo que se llaman, ¿no? Parches, jugadores para temporales. A lo largo de la liga esta alineación la querremos ir mejorando cada vez con jugadores no solo que jueguen, sino que den buen rendimiento. Y hemos visto también un poco la cuestión de la especulación, ¿no? Es decir, con aquellos jugadores que no sean imprescindibles, es decir, yo si por ejemplo, a mí por ejemplo Geray me gusta mucho, pues yo con Geray no voy a especular, pero con aquellos jugadores que para mí sean un poco más prescindibles, ¿no? Pues quizá Ares, ¿no? Que no creo que vaya ni siquiera a ser titular. Si es que en un momento dado es titular, juego con él, pero estoy preparado para venderlo y para ir especulando y aumentar el margen. Entonces con esto espero haberos ayudado un poquito.